Oral hygiene has become a routine part of the lives of most people in developed countries, but it's relatively new from a historical standpoint. Toothbrushing was mandated for a few soldiers in the First World War who carried toothbrushes attached to their uniforms, and it was expected during the Second World War. Numerous advancements have been made since then. There are now several well-accepted methods for adequate oral hygiene and effective preventive dentistry that will be discussed in this video. There are many reasons to clean your mouth. Some are for health reasons and others are for appearance and better acceptance by your friends. A pleasant smile is known to be important in your work, while with your friends and family, and for your own self-esteem. Without a clean mouth, oral conditions degenerate, tooth decay and gum diseases are present, and it's difficult for any person to have a pleasant smile. The creamy-looking dental plaque you are observing, as indicated by the arrows, is a combination of food debris, dead and live bacteria, their excrement, and pigments from the debris. Dental plaque forms on your teeth rapidly if you do not clean your teeth and mouth. Plaque must be removed at least once every 24 hours to prevent decay and gum disease. One of the most effective times is immediately before going to bed each night. Your dentist or dental hygienist will instruct you on the frequency of mouth cleaning for your specific need. Cleaning your mouth does reduce offensive mouth odors. Food debris collects around and in between teeth as shown by the arrows on the image. The mouth you are observing has accumulated food debris, plaque, and hard deposits called tartar. This mouth smells like stale coffee and cigarettes. The strong odor is offensive to anyone close enough to smell it. Even the superficial debris cannot be removed unless the teeth are brushed and a piece of string called dental floss is manipulated between the teeth to remove the fermenting food. Bad breath is an impediment to your social life, and it certainly does not improve your love life. Cleaning your mouth does reduce dental decay. It's been discovered that for dental plaque to reach a harmful level that causes tooth decay, must be on the teeth for at least 24 hours. Notice the unsightly and painful decay in the patient shown. The frequency and stickiness of eating sugar-containing foods is directly related to dental decay. If the food is sticky, or if it's very frequent, you're going to have decay. If it's not sticky and you take it all at once, you'll have less decay. When stale plaque is combined with sticky sugar-containing foods, dental decay forms, as has happened in the mouths you've just observed. Cleaning your mouth reduces gum and bone disease. Dental plaque and the hardened version of plaque, called tartar, are some of the causative reasons for gum and bone degeneration called periodontal disease. The patient you are observing has soft cream-colored plaque, and the pigmented dark hardened version of it, tartar, mostly under the gums, as shown on the model you're now observing. This causes the gums to recede and develops pockets around the teeth. The accumulations cause disease and may require removal of the teeth. Cleaning your mouth prevents unattractive tooth and gum appearance. The patient you are observing has allowed plaque, food debris, and tartar to form over many years. The result is an unpleasing appearance, very bad breath, and the necessity to remove some teeth because of decay and periodontal disease. All of this disease could have been prevented with proper oral hygiene. There are many alternatives for cleaning your mouth and preventing tooth decay and periodontal disease. The most frequently used methods for cleaning your mouth and teeth are toothbrushing, flossing, tongue cleaning, fluoride application, rinses, and others. Let's discuss these in more detail. Routine use of manual toothbrushes has been around for many years, but proper use of these brushes is observed only infrequently. The several examples shown are available in grocery stores, pharmacies, and variety stores. Talk to your dentist or hygienist about the specific toothbrush type preferred for their patients.
The shape of the brush is not as important as how you use it, to be discussed later. Toothbrushes are not expensive, and they should be replaced as soon as the bristles become worn or bent. In the past, mechanical toothbrushes were very expensive, but now many brands of mechanical toothbrushes, such as those shown, may be purchased for only slightly more than manual toothbrushes. Some of the more expensive brands still need your attention. Use of mechanical toothbrushes requires caution, however, to avoid abuse to your teeth or gums. Ask your dentist or hygienist about their proper use and frequency of use. Mechanical toothbrushes can be more effective than manual toothbrushes in some situations. Daily use of toothpaste has been a major agent in prevention of dental decay. Public health professionals have stated that the small amount of fluoride contained in most toothpaste has been the primary reason for the reduction in dental decay observed over the past 50 years. You need to use only a small amount on your toothbrush, about the size of a garden pea. Most toothpaste companies have a form of toothpaste that reduces or eliminates tooth sensitivity. If this is one of your challenges, please talk to your dentist or dental hygienist about the available tooth desensitizing toothpaste and other techniques. Some people do not recognize the importance of dental floss. Use of dental floss or tape at least once every 24 hours or whenever a piece of food is caught between your teeth is a very important part of dental hygiene. There are many types of dental floss and tape available. Some more expensive brands slide between teeth much easier than standard floss or tape. If you do not have any reasons to avoid fluoride, it is well known to be the most effective chemical to reduce the occurrence of dental decay. There are numerous fluoride-containing materials available to you, some over the counter, in your pharmacy or grocery store, and other stronger forms by prescription from your dentist. Fluoride may be used in toothpaste, as a rinse, as a gel applied to your teeth by you or your practitioner, or as a supplement to your diet. Discuss your fluoride needs with your dentist or dental hygienist. Your tongue is the home for millions of bacteria. Routine cleaning of the tongue can assist in reducing or eliminating tooth decay, periodontal disease, and especially bad breath. Inexpensive tongue cleaners are readily available. Their proper use will be shown later. Oral rinses vary from stimulating flavored alcohol to those that actually have a medicinal value. This popular rinse is a tangy, alcohol-containing solution that freshens breath for a few minutes. These rinses contain low-level fluoride and are indicated when a patient has a minimal level of active dental decay. Stronger therapy is advocated for higher levels of decay activity. These two rinses actually kill oral bacteria and assist in controlling plaque, bad breath, and the described dental diseases. Every dentist or dental hygienist has a favorite way for brushing teeth. Let's demonstrate a typical one on this model. Using a soft or medium toothbrush bristle on one of the modern toothbrushes available in any store, place the brush at about a 45-degree angle to the front surfaces of the teeth. Start a slight rotating motion, letting the bristles go between the teeth, and slowly roll the brush the way the teeth grow. Repeat that several times and move forward to the next segment. Rotate slightly and roll down. Continue all the way around to the other side. Then go on to the inside of the teeth. Using the same motion, 45-degree angle to the back surfaces of the teeth, penetrate into the gum tissue and roll on down. The chewing surfaces of the teeth have many grooves in them. Place the bristles into those surfaces and rotate slightly, letting the bristles go down into the grooves. The inside of the front teeth, upper or lower,
are difficult to brush, difficult to get the brush in at the right angle. You may want to turn the brush in this angle and rotate the bristles down. You find which is most appropriate for your mouth. Many people don't floss their teeth, and I don't know why. If the bugs sit on your teeth more than 24 hours, they'll rot the teeth and start gum disease. It's time to start flossing. Use an adequate length of floss. Let's have a typical patient demonstrate how to use the floss. You may think it's simple, but it's not quite so simple. Let's look. You're looking at the beautiful smile of a young adult male. Let's demonstrate flossing. He's going to floss gently down between the contact areas of a given tooth. And let's gently go below the gum and floss back and forth and back and forth. Now he's going to move the floss without taking it out to the other side of the tooth and gently go below the gum. Very good. Now that cleans the plaque off, and it should be done once every 24 hours. In summary, and on a back tooth, let's go down between the contacting area gently and go back and forth below the gum, move it over to the other side and go back and forth below the gum and gently take it out. Well, what did you see on flossing? Use an adequate length of floss. Start somewhere comfortable, like upper right. Move around on the uppers, then move around on the lowers. Every contacting area of the teeth. Go down between the contacting areas of the teeth, floss one side of the tooth, and go on to the other side of that contacting area, and then gently pull it out. That will significantly reduce tooth decay. Here's a good-looking normal guy. What do you think he has on his tongue? Let's see what his tongue looks like. Place your tongue out for us, and you'll see a little gray on there. 50% of people need to clean their tongue. His is pretty good. If your tongue looks gray, you really need to clean it. About 90% of bad breath comes from the tongue. Let's clean this tongue. Using a typical tongue cleaner, let's look at our patient, and let's go back into the mouth, pushing down about 1 pound and gently pull forward, and he should clean that several times right after breakfast and just before going to bed. If your tongue is gray, you pull it out and look. If it's gray, you need to clean it. Place the tongue cleaner back as far as you can go without gagging. Push down about 1 pound and pull forward. Some of you will need a towel or something to catch the debris, others won't. And repeat that a couple of times until you get no more scum off the tongue. And you will create a much better environment overall for oral health. Every dental practice has somewhat different approaches to oral hygiene and prevention of dental disease. Please consult with your dentist or dental hygienist about the best methods for you specifically to use. There are many methods to control dental disease today, and with patient cooperation, dental disease is almost totally preventable. La higiene bucal se ha convertido en una parte rutinaria de la vida de la mayoría de personas de los países desarrollados, pero es algo relativamente nuevo desde un punto de vista histórico. Cepillarse los dientes era obligatorio para algunos soldados en la Primera Guerra Mundial. Tenían que llevar cepillos dentales adjuntos a sus uniformes. También era obligatorio durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces han ocurrido avances numerosos. Ahora existen varios métodos bien aceptados para una higiene bucal adecuada y odontología preventiva eficaz que discutiremos en esta videocinta. Hay muchas razones para lavarse los dientes. Algunas son razones de salud y otras de apariencia y mejor aceptación social. Una sonrisa agradable ha comprobado ser importante en el trabajo, al estar con amigos y parientes y para nuestra propia autoestima.
En una boca sucia se degeneran las condiciones, ocurren las caries dentales y las enfermedades de las encías, y es difícil que cualquier persona tenga una sonrisa agradable. El sarro dental de apariencia cremosa, que aquí vemos señalado por las flechas, es una combinación de desperdicios alimenticios, bacterias vivas y muertas, su excremento y pigmentos de los desperdicios. El sarro dental se forma rápidamente si uno no se lava los dientes y la boca. El sarro tiene que sacarse por lo menos una vez cada 24 horas a fin de evitar las caries y las enfermedades de las encías. Uno de los mejores momentos es inmediatamente antes de acostarse cada noche. Su dentista o higienista dental le dirán con qué frecuencia debe usted lavarse la boca según su necesidad específica. Lavarse la boca reduce los olores ofensivos. Los desperdicios alimenticios se acumulan alrededor y entre los dientes, como muestran las flechas en esta imagen. La boca que estamos observando ha acumulado desperdicios alimenticios, sarro y depósitos duros o tártaro. Esta boca huele a café, rancio y cigarrillos. El fuerte olor es ofensivo para cualquiera que se acerque lo suficiente para olerlo. Aún los desperdicios superficiales no pueden retirarse a menos que se cepillen los dientes y se introduzca entre ellos una hebra del llamado hilo dental para sacar la comida que se está fermentando. El mal aliento es un obstáculo para la vida social y ciertamente no ayuda a la vida amorosa. Limpiarse la boca reduce las caries dentales. Se ha descubierto que para que el sarro dental llegue a un nivel dañino y cause caries dentales, tiene que permanecer en los dientes por lo menos 24 horas. Observe la fea apariencia de la dolorosa caries que tiene este paciente. La frecuencia y pegajosidad de la ingestión de alimentos ricos en azúcar está directamente relacionada con las caries dentales. Si las comidas son pegajosas o si se comen muy frecuentemente, es seguro que habrá caries. Si no es pegajosa pero se ingiere toda a la vez, habrá caries. Cuando el sarro dental rancio se combina con alimentos pegajosos ricos en azúcar, se forman caries dentales, como ha ocurrido en las bocas que acabamos de observar. Lavarse la boca reduce las enfermedades de las encías y los huesos. El sarro dental y los depósitos endurecidos o tártaro son algunas de las razones que causan la degeneración de las encías y los huesos, que se conoce como enfermedad periodontal. El paciente que estamos observando tiene sarro dental suave y de color crema, y la versión endurecida, oscura y pigmentada o tártaro, principalmente debajo de las encías, como se ve en el modelo que estamos observando. Esto causa que las encías se encojan y formen bolsas alrededor de los dientes. Las acumulaciones causan enfermedades y podrían requerir que se saquen los dientes. Lavarse la boca evita la apariencia fea de dientes y encías. El paciente que estamos observando ha permitido que el sarro dental, los desperdicios alimenticios y el tártaro se acumulen por muchos años. El resultado es una apariencia desagradable, muy mal aliento y la necesidad de sacar algunos dientes debido a las caries y la enfermedad periodontal. Todas estas enfermedades pudieron evitarse mediante una higiene bucal apropiada. Hay muchas alternativas para limpiar la boca y evitar las caries dentales y la enfermedad periodontal. Los métodos de uso más frecuente para limpiarse la boca y los dientes son cepillarse, usar hilo dental, limpiarse la lengua, uso de fluoruro, enjuagues y otros. Discutamos estos en mayor detalle. El uso rutinario de cepillos dentales manuales se ha practicado por muchos años, pero su uso correcto se observa infrecuentemente. Los varios ejemplos que se muestran pueden obtenerse en abarroterías, farmacias y tiendas misceláneas. Hable con su dentista o higienista dental acerca del tipo de cepillo dental específico que él recomienda a sus pacientes. La forma del cepillo no tiene importancia, pero sí cómo se usa, lo cual discutiremos más adelante. Los cepillos dentales no son caros y deben cambiarse tan pronto como las cerdas se desgasten o se doblen. En el pasado los cepillos dentales mecánicos eran caros, pero ahora muchas marcas, como las que se muestran, pueden comprarse por solo un poco más de lo que cuesta un cepillo de dientes manual. Algunas de las marcas más caras aún merecen nuestra atención. Sin embargo, el uso de cepillos dentales mecánicos requiere precaución para evitar dañar los dientes o las encías. Pregunte a su dentista o higienista en cuanto al uso adecuado y la frecuencia del mismo. Los cepillos mecánicos pueden ser más eficaces que los manuales en algunas situaciones.
El uso diario de pasta dental ha sido un agente principal en la prevención de las caries dentales. Profesionales de salud pública han afirmado que la pequeña cantidad de fluoruro que contienen la mayoría de pastas dentales ha sido la razón principal de la reducción de caries dentales observada durante los últimos 50 años. Usted necesita usar solo una pequeña cantidad en el cepillo, más o menos del tamaño de una habichuela. La mayoría de compañías de pastas dentales tienen una forma que reduce o elimina la sensibilidad dental. Si este es uno de sus problemas, por favor hable con su dentista o higienista dental en cuanto a las pastas dentales que hay disponibles para desensibilizar los dientes y otras técnicas. Algunas personas no reconocen la importancia del hilo dental. El uso de hilo o cinta dental por lo menos una vez cada 24 horas o siempre que un trozo de comida quede atrapado entre los dientes es una parte muy importante de la higiene dental. Hay muchos tipos de hilo y cinta dental disponibles. Algunas de las marcas más caras se deslizan entre los dientes con mayor facilidad que el hilo o cinta dental estándar. Si usted no tiene razones para evitar el fluoruro, este se conoce como el químico más eficaz para reducir las incidencias de caries dentales. Hay muchos materiales disponibles que contienen fluoruro. Algunos se venden sin receta médica en las farmacias o abarroterías y otras formas más fuertes se venden con receta médica de un dentista. El fluoruro puede usarse en pastas dentales, como enjuague, como gelatina aplicada a los dientes por usted o su proveedor de servicios dentales, o como complemento alimenticio. Hable con su dentista o higienista dental en cuanto a sus necesidades de fluoruro. La lengua es el hogar de millones de bacterias. La limpieza rutinaria de la lengua puede ayudar a reducir o eliminar las caries dentales, la enfermedad periodontal y especialmente el mal aliento. Hay limpiadores de la lengua de costo muy bajo. Más adelante demostraremos su uso adecuado. Los enjuagues bucales varían desde alcohol con sabor estimulante hasta los que de hecho tienen un valor medicinal. Este popular enjuague es una fuerte solución con alcohol que refresque el aliento por unos minutos. Estos enjuagues contienen fluoruro de bajo nivel y se recomiendan cuando un paciente tiene un nivel mínimo de caries dentales activas. Se recomienda una terapia más fuerte para niveles de actividad de caries más elevados. Estos dos enjuagues efectivamente matan las bacterias bucales y ayudan a controlar el sarro dental, el mal aliento y las enfermedades dentales descritas. Todo dentista o higienista dental tiene una forma favorita de cepillarse los dientes. Demostremos una forma típica usando este modelo. Con un cepillo de cerdas suaves o medianas, como las que tienen los cepillos modernos que se venden en cualquier tienda, coloque el cepillo con un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia las superficies frontales de los dientes. Haga un movimiento ligeramente giratorio permitiendo que las cerdas pasen entre los dientes y deslice lentamente el cepillo en la dirección en que crecen los dientes. Repita eso varias veces, luego pase hacia adelante al siguiente segmento. Hágalo girar ligeramente y deslícelo hacia abajo. Continúe de igual manera hasta llegar al otro lado. Entonces pase al interior de los dientes, usando el mismo movimiento y ángulo de 45 grados hacia las superficies dorsales de los dientes. Penetre en los tejidos de las encías y deslícelo hacia abajo. Las superficies de masticación de los dientes tienen muchas ranuras. Coloque las cerdas en esas superficies y hágalas girar ligeramente, permitiendo que las cerdas penetren en las ranuras. La parte interior de los dientes frontales, superiores o inferiores es difícil de cepillar. Es difícil colocar el cepillo en el ángulo correcto. Quizás convenga poner el cepillo en este ángulo y hacer girar las cerdas hacia abajo. Usted descubrirá qué es lo más adecuado para su boca. Muchas personas no usan hilo dental, no sé por qué. Si las bacterias permanecen en los dientes más de 24 horas, los pudren y comienzan enfermedades en las encías. Es hora de comenzar a usar hilo dental. Use un trozo de longitud apropiada. Permitamos que un paciente típico demuestre cómo usar el hilo dental. Parece muy simple, pero no lo es. Veamos. La hermosa sonrisa de un joven adulto. Demostremos cómo usar el hilo dental. Va a pasarlo suavemente entre las áreas de contacto de un diente específico y va a pasarlo suavemente por debajo de las encías
y lo va a mover hacia adelante y atrás, adelante y atrás. Ahora va a mover el hilo sin sacarlo hacia el otro lado del diente y lo meterá fácilmente debajo de la encía. Muy bien. Así se limpia el sarro y debe hacerse una vez cada 24 horas. Y en los dientes dorsales metemos el hilo entre el área de contacto suavemente y lo movemos hacia adelante y atrás debajo de la encía, lo movemos hacia el otro lado y luego adelante y atrás y debajo de la encía y después lo sacamos. ¿Cómo se usa el hilo dental? Necesita un trozo de longitud adecuada, empiece en un lugar cómodo como los dientes superiores derechos, pase por todos ellos, luego los inferiores, todas las áreas de contacto, pase entre las áreas de contacto hacia abajo, limpie un lado del diente y luego el otro de esa área de contacto y luego saque el hilo. Esto reduce considerablemente las caries dentales. Aquí tenemos a un joven apuesto y normal. ¿Qué piensan que tiene en la lengua? Veamos cómo se ve. Saca la lengua y vemos una coloración gris. El 50% de las personas necesitan limpiarse la lengua. Este chico no está tan mal. Si su lengua se ve gris, necesita limpiarla urgentemente. Aproximadamente el 90% del mal aliento proviene de la lengua. Limpiemos esa área. Usando un limpiador típico para la lengua, veamos a nuestro paciente y empecemos por la parte dorsal de la boca, empujando hacia abajo más o menos 1 libra y luego alando hacia adelante. Y esto se debe hacer varias veces después del desayuno y poco antes de acostarse. Si usted tiene la lengua gris, sáquela y obsérvela, y si está gris necesita limpiarla. Ponga el limpiador lo más atrás que pueda sin que sea incómodo. Empuje hacia abajo ligeramente, ale hacia adelante. Algunos necesitarán una toalla para los desperdicios, otros no. Y repita eso un par de veces hasta que ya no saque más desperdicios de la lengua. Con esto creará un ambiente general mucho mejor para la salud bucal. Toda clínica dental tiene métodos diferentes para la higiene bucal y la prevención de las enfermedades dentales. Hable con su dentista o higienista dental en cuanto a los mejores métodos para usted. Hay muchos métodos para controlar las enfermedades dentales y con la cooperación del paciente pueden evitarse casi totalmente.